Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Hola, buenas tardes. Desde Perspectivas desde el Sur, Eduardo González, Luis Moyano, Pancho Tamarit, Ale Franchini, Kiki Lobos, Rubén Rocchietti y quien les habla, Miguel Re. Retornamos luego de la última edición de diciembre con nuestro programa en el que intentamos analizar y debatir sobre la realidad que ocurre en estos días. Nuestro editorial de hoy le hemos denominado Pie con Bola. Y luego de un intervalo musical, Alejandro nos dará una semblanza de Manuel Ugarte. Finalmente, entre las columnas de hoy, una muy particular de Quique Lobos, que nos actualiza sobre los conflictos en el fútbol, un lugar de desencuentro con el gobierno, digamos, así buscando negocios sucios aparentemente. Bueno, y como siempre, nuestra ronda de mate y debate para discutir sobre los temas que presentamos. Bueno, esperamos que se unan a nosotros y que cuando lleguen al link de YouTube en las ediciones diferidas, nos den un me gusta, nos ayuda mucho eso. Y bueno, enseguida arrancamos con el editorial. Sí, señor. Miguel, ahí quería acotar de que, bueno, ya tenemos un canal de comunicación propia, como es el correo electrónico, que es videoradioteca@gmail.com. Videoradioteca es una síntesis de cuál es la idea que queremos difundir o a través de los medios por los cuales nos queremos hacer llegar a la gente. Hoy vía streaming en vivo, pero ya después quedar en Perfecto, YouTube. Sí, claro, ese mail está habilitado para recibir los mensajes de los oyentes y próximamente habilitaremos desde allí un repositorio con los editoriales y columnas que nosotros estamos produciendo. Exactamente. Y se van a venir redes sociales y todo. Estamos renovados en este. Todavía video no. Pero sí, ya porque se vendrá. Había que peinar. En algún momento. No te peines, que es radio. Había un programa que se llamaba así. Así es. Buenas tardes, compañeros. Arrancamos con la editorial entonces. Bien. Decía, el editorial hemos titulado Pie con Bola, porque según la inteligencia artificial la expresión no dar pie con bola se utiliza para referirse a alguien que no acierta o no logra realizar una acción con éxito. Esta parece la situación por la que ha atravesado el gobierno nacional. Desde el escándalo generado con la estafa de la criptomoneda, el gobierno pasa de confrontación a confrontación en la que no parece acertar a pesar de la violencia que despliega. Comienza a diluirse el aparente éxito del control de la inflación con un enorme costo social. Lejos quedaron los tiempos en los que Bullrich y Sturzenegger reclamaban por una inflación que no superaba el 1,5% en el mes. Eran otras épocas. Con una canasta que ha quedado desactualizada, el último índice obtenido fue de 2,4%. Absurdas excusas fueron desplegadas. Decía el presidente, si no se considera el incremento de la carne, el índice sería de 1,8%. Claro, si descartamos lo que no nos conviene, obtenemos el resultado que buscamos. Una falacia descarada. Con la estafa realizada con el lanzamiento de la criptomoneda Libra por el presidente Milei, se ha desatado un escándalo de alcance internacional. Burlas en la prensa extranjera, investigación iniciada por el FBI o el reclamo de los damnificados son hechos que han desdibujado la pretendida imagen exitosa del presidente. Es que quizás el rey está desnudo. La tragedia de Bahía Blanca
ha puesto de manifiesto las consecuencias de un Estado nacional que se desentiende de obras esenciales. Se anunció una pobre contribución de 10.000 millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad, una cifra claramente insuficiente frente a lo necesario. Otra vez la ciudad quedó librada a sus propios recursos y al auxilio de la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires, pueda brindar. Esto ha provocado muestras de repudio en ocasión de la visita del presidente Milei a la ciudad. La tabla de salvación que el gobierno encuentra frente al naufragio es un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional. Es que parece cierto que nadie escarmienta en cabeza ajena. No advierte la situación endeble en que ha quedado el presidente Zelensky tras haberse embarcado en una guerra con Rusia. Tras la ayuda brindada al imperio reclama su libra de carne. No solo deja a Ucrania en la estacada, no podía hacer otra cosa sin llevar el conflicto a nivel nuclear, sino que exige la entrega de sus recursos naturales. Con la ayuda de los socios de la entrega, el Poder Ejecutivo de la Nación logró la aprobación del DNU que lo habilita a tomar el crédito. ¿Qué deberemos entregar nosotros? La defensa de los jubilados, en su reclamo de actualización salarial, ha generado una violenta respuesta por parte del gobierno de Milei y Bullrich de consecuencias imprevisibles. Por lo tanto, el gobierno debió retroceder sobre sus pasos el último miércoles, cambiando su táctica represiva. Táctica que no es menos asfixiante. El gobierno libertario no soporta la libertad. ¿Estamos en presencia de un momento bisagra? Esperemos que al darse vuelta la tortilla, la violencia no se desborde. El movimiento nacional es responsable y debe asumir la conducción respondiendo a los reclamos populares para lograr una transición en paz hacia tiempos mejores. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. No hacemos radio, hacemos historia. Radio Mordisquito. Hemos escuchado Que la tortilla se vuelva por Quilapayún. Un tema musical de la década del 70, de aquellos Sí. que se solían escuchar, ¿no? Sí, y en realidad de más atrás, Sí. creo. En los orígenes sí. son- Bueno, ha sido a pedido de nuestro director y jefe de editoriales, Eduardo. Hoy quería que se reprodujera esta canción. Dicho sea de paso, nos está escuchando desde su casa y lo saludamos, ¿no es cierto? Exactamente, que se reponga, que pronto esté acá con nosotros. Vos decías, es un tema que es mucho más antiguo porque, claro, hace referencia a la Guerra Civil Española. Claro. Así es. Sí, Pero
digamos, pero se retomaron puso, todas esas canciones en los 60 y los 70. Obviamente. Y recién escuchábamos la editorial de Miguel, la editorial del programa, y yo me trataba de revisar qué rápido han pasado, cuántas cosas desde el 10, 12 de febrero hasta la fecha. Llevamos poco más de un mes y parece que lleváramos 2 años, ¿no? Bueno, de hecho sí, Milei nos tiene muy apurados. El editorial, con Eduardo lo habíamos empezado a trabajar hará 2 semanas y lo hemos tenido que cambiar en varias oportunidades porque no deja de cometer atrocidad tras atrocidad, ¿no? Y traspié tras traspié también. Claro, podríamos fijar ese punto de inicio en el discurso de Davos y el ataque a las una minorías parte sexuales. a las minorías sexuales, ¿no? Una parte importante de la sociedad Sí, sí. en un momento histórico que no condice, ¿no? Y ahí inmediatamente Sí, sí, aparte en un ámbito... la difusión de Libra, ¿no? Como él dijo, difusión. Sí. Sí. Es muy ingenioso el caradura En realidad, sí, fue un ataque indiscriminado, porque ahí no había ni identidad política ni nada. Era simplemente... Es más, adherentes de él fueron ofendidos. Exacto. Sí. Pero además en un ámbito desubicado, ¿no? Porque se Exacto. supone que en un ámbito económico, el foro Sí, de Davos... no tenía digamos, ninguna relación. No sabía a cuento de qué venía todo este ataque, ¿no? Pero lo Y largó. Quizás el hecho era que no tenía nada que comentar en términos económicos. Y probablemente, pero esa actitud disruptiva así de tirar un tema que no tiene nada que ver en un lugar que no tiene nada que ver, ha sido parte de su accionar a lo largo de este año y pico. Y bueno, y ahí creo que tuvo su punto cúlmine, como decíamos recién, ¿no? Un tema que no tenía nada que ver en el entorno que se estaba discutiendo. Pero inmediatamente después viene lo de Libra, y vos mencionabas la investigación que se ha iniciado en Estados Unidos, los juicios que hay acá también en Argentina, porque también hay denuncias en el país, ¿no? Sí. Reclamo de Sí. amnistía. Ayer salió la noticia, si no me equivoco, de que ya aparece imputado Karina Milei concretamente y digamos con un salpique muy concreto hacia el propio Milei. ¿Sí? O sea que bueno, evidentemente no les está resultando bien la jugada a pesar de todo el encubrimiento que han tenido hasta ahora e inclusive bueno, según dicen algunas encuestas ya se está reflejando en la opinión pública, ¿no? Sí. O sea, es bien concreto. Como decía Quique recién, a partir de lo de Davos parece haber todo una declinación de toda esta popularidad que tenía Milei a pesar de todas estas disrupciones que vos comentabas, o sea, es la primera vez que le sale mal, digamos, esta Claro. jugada, ¿no? Y después, bueno, la editorial también menciona la demanda de los jubilados por la actualización de los paupérrimos montos que se cobran como jubilación mínima y la pérdida de la cobertura de los medicamentos y una serie de cuestiones que se le van quitando que conforman al bienestar del jubilado y que tuvo por respuesta una cruenta represión, ¿no? Sí, aparentemente es un traspié tras otro el que da el gobierno. Ha tenido un pequeño repunte con esto del DNU. Sí. Le aprobaron, vergonzosamente, por cierto. Obvio. Sí, Si uno escucha el discurso de Loredo en la Cámara, Sí. es realmente vergonzoso. Digamos, su planteo fue, aprobamos el DNU, adherimos o estamos de acuerdo con el gobierno en que lo haya hecho por este mecanismo, porque ese crédito o la autorización de Sí. crédito no pasaba por el Senado. Claro. Es decir, aplaudimos que el gobierno, el Poder Ejecutivo mejor dicho, se burle del Congreso. Obvio. Eso es Bueno. lo que estaba aplaudiendo el diputado de Loredo. Y ahí se pone de manifiesto también algo que era lo que mencionábamos recién, esto de traer temas que pueden ser disruptivos, ¿no? Porque la cuestión de la fuerte represión a los jubilados y todo el desgraciado
ataque que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo cuando la bala le impacta, la bala de gas, ¿no? Sí. Le impacta en la cabeza, que afortunadamente está mejorando el muchacho. Sí. Lo está salvando un poco la edad, ¿no? Porque Muy si joven, no hubiera agarrado a una persona un poco mayor, no, otro sería la situación. Pero a lo que vamos es a esto, es decir, esa exagerada represión o el operativo de este miércoles, la actitud también de Martín Menem de proponer que los diputados lo increpen, busquen generar disturbio en la Cámara, el episodio entre Sago y Urrutia, todas esas cosas creo que hablan de otra manera de hacer que desacredita totalmente la política y desacredita totalmente la opinión y la discusión profunda en aras de pirotecnia, ¿no? Sí, en realidad suena como una herida autoinfligida, ¿no? Porque esta actitud violenta que aparentemente generó adhesiones al principio, genera perturbaciones ahora. Digo, yo tengo presente las marchas por el presupuesto universitario. Marchas sin conflictos ni nada. En realidad, el gobierno salió más beneficiado en esa situación. Porque esas marchas de alguna manera se diluyeron, el reclamo se dilata en el tiempo, no han debido enfrentar graves consecuencias. En cambio, una manifestación reducida, digamos, de judíos. Sí, no era masiva como las anteriores que vos mencionas. Fueron reprimidos violentamente y eso generó la reacción en la sociedad. Y entonces eso se fue amplificando. Entonces ese es un daño autoinfligido por el gobierno. Haber actuado con un poco más de tranquilidad le podría haber reportado mejores resultados. O sea, también han entrado en una lógica un poco confusa en lo que hace a sostenerse en el poder, ¿no es cierto? Un ejemplo de eso es lo que ocurre con las marchas acá en Córdoba. A pesar de que son, digamos, bastante multitudinarias, no hay policía, no hay represión, la marcha se hace, la gente se expresa y se va tranquila a su casa. Y los daños que recibe el gobierno son mucho menos. Y claro, y nadie habla en Córdoba de que masivamente, o los medios no reflejan de que hubo una marcha de jubilados, porque no pasó nada, la marcha se hizo, se cortaron un par de calles, tuvieron un par de horas, chao. No se gastó en operativos monstruosos de represión, de seguridad o lo que fuere, y tampoco la gente se siente perseguida, va, se expresa y después se vuelve a la casa tranquilo. Eso es lo natural, ¿no? En nuestra sociedad. Sí, este regocijo en la violencia, yo personalmente se lo atribuyo a Bullrich en primer lugar. Sí, lo respaldó plenamente el presidente. El presidente la respalda, pero digo, me parece que ella es la que está realmente fuera de todo límite, ¿no? Y quedó claro que cambiaron totalmente la estrategia. Y según se dice, se la apartó a ella de este último miércoles. De la decisión directamente decidieron vallar todo para que no pudieran llegar los manifestantes. Entonces se evitó cualquier situación violenta como la que hubo el miércoles anterior, ¿no? Además que yo creo que quedó muy mal, quedaron muy en evidencia las mentiras sistemáticas que dijo, tratando de apartarla con todas las filmaciones, las fotos que demostraron que estaba mintiendo descaradamente, que el proyectil fue arrojado directamente a la cabeza de Pablo Grillo. O sea, y todo lo demás que dijo ella quedó muy en evidencia. No sé si directamente a la cabeza, porque hubiera sido muy difícil apuntarle y justo pegarle, pero estaba apuntado a una zona donde no se tiene que apuntar. Estaba claro evidentemente fuera de protocolo y además apuntado hacia un grupo de manifestantes. Le tocó a Pablo, muchacho, por desgracia, pero a algunos le iba a tocar. Tranquilamente. Tranquilamente. Y parece que ha primado la opinión de Santiago Caputo en esa mesa chica del gobierno para hacer otro operativo de otra forma y no el que proponía Bullrich. Que no es menos asfixiante, ¿no? No, por supuesto, y que no es menos esta simulación de Gran Hermano en las estaciones terminales de construcción, donde advertían que estaba por autoparlante, y amedrentando a la gente,
ese corralito armado frente al Congreso, claro, en realidad es muy en varias intimidatorio. cuadras a la redonda, en realidad. Claro. O Sí, sea, no, pero además no digo, sé. en la plaza del Congreso hay como un corralito. Claro, pero además dejando en ridículo, o sea, porque supuestamente que se iba a tratar de impedir que los manifestantes cortaran el tránsito, Exacto. y lo que hicieron es cortar el tránsito absolutamente en todo el centro de Buenos Aires, Exacto. en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Exacto. O sea, las interrupciones fueron terribles, Exacto. los atascamientos de tránsito terribles, Sí, ¿no? sí, Mucho son peor que antes. propios Sí, de lo contradicciones desmedido de Bullrich, ¿no? Claro. Porque ese despliegue de violencia extrema, en realidad, no lo ayuda el gobierno. No, para nada, nada. por supuesto que para nada. Por supuesto que yo no estoy queriendo que lo ayuden al gobierno, pero... No, pero bueno, tratar de hacer más lo que decíamos recién, ¿no? Más vivible o más convivible Exacto. la relación entre la gente, las autoridades, el derecho a protestar, el derecho a manifestarse, todo eso en un ámbito de normalidad que este gobierno o de racionalidad, ¿no es cierto? Más que de normalidad, porque la normalidad no Sí, sabemos cuál aparentemente es. la racionalidad no entra en este gobierno, ¿no? Claro, entonces, bueno, esto que se pueda expresar significa algo más, ¿no? Sí, bueno, antes de cerrar y que vayamos a la columna de Ale, yo quisiera, quizás lo retomamos después, pero hacer un comentario porque el próximo lunes está programada la marcha tradicional del 24 de marzo en repudio al golpe del 76. Y yo rescaté 2 comentarios que escuché por la radio, uno de una concejal de Rosario, que manifestó: no reconocemos lo que pasó. Frase más contradictoria que esa, difícil de hallar, porque está diciendo que pasó y que no lo reconoce a lo que pasó. Entonces lo que pasó, pasó. Frase contradictoria como negacionista. Negacionista. Y la otra, de parte de algún funcionario del gobierno que calificó a la marcha del 24 como una marcha opositora. En realidad esa marcha es por memoria, verdad y justicia. Claro. No está planteada como oposición a nadie. Ahora, si ellos lo toman como oposición, opositor a esa marcha, ¿de qué lado están parados? Del lado de la dictadura. Aparentemente eso es lo que sugiere, ¿no? Exacto. Así que bueno, habría que instar a la gente a que el lunes asista. Antes de seguir, hay que saludar la llegada de Rubén Ronchetti. Rubén Nosotros lo Ronchetti, estábamos acá. auxiliando, Rubén. Bueno, Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Nos estamos reincorporando en esta nueva etapa de Perspectivas desde el Sur. Yo con algún pequeño inconveniente de índole personal, pero acá estamos listos para dar la permanente batalla a través de estos micrófonos y lo voy a decir ahora porque corresponde. La batalla que involucra fundamentalmente la batalla por la memoria, la batalla por la verdad y la batalla por la justicia, ¿no? Independientemente de los que digan estos negacionistas y terraplanistas que aparecen siempre de vez en cuando en la historia, lo importante es que nuestro pueblo mantenga vigente la memoria, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar. La memoria nos va a permitir evitar recorrer errores cometidos anteriormente. totalmente. Bueno. Vamos entonces a la música que nos trajo Miguel. Bueno. Ahí va, vamos. Despierta juventud americana, realiza la unidad continental, rompiendo las fronteras provincianas, herencia del sistema colonial. Adelante amanece sobre el mundo y en la conciencia de la humanidad, huésped de este planeta vagabundo, que Dios tan solo sabe a dónde va.
huésped de este planeta vagabundo, que Dios tan solo sabe a dónde va. Canta y que el aire americano vibre en el yunque de un solo corazón. El día que los pueblos sean libres, la política será una canción. El día que los pueblos sean libres, la política será una canción. Antes que el sol deslumbre tu ventana, el lucero te ofrecerá una flor sobre la frente azul de la mañana, lumbrera religiosa del amor. En marcha juventud como la espiga, agrario símbolo de solidaridad. No olvides que la sangre nos religa a los que mueren por la libertad. No olvides que la sangre nos religa a los que mueren por la libertad. Que el aire americano vibre en el yunque de un solo corazón. El día que los pueblos sean libres, la política será una canción. El día que los pueblos sean libres, la política será una canción. El día que los pueblos sean libres, la política será una canción. Amigas, amigos, lo primero que tengo que decir bien fuerte es decirles gracias, muchas gracias por estar esta tarde acá. Bueno, hemos escuchado Canto al Sueño Americano por Eduardo Falú. Bien. Sí. Bien, ahora vamos a presentar el retorno de Alejandro Franchini con su columna de historia. Hoy nos va a mencionar algunos hitos históricos referidos a Manuel Ugarte. Adelante, Ale. Muy bien, gracias Rubén, gracias compañeros. Bueno, muy contentos de volver aquí a Mordisquito, a estas tardes de viernes, y retomando también estas columnas, estas semblanzas que habíamos comenzado el año pasado sobre figuras del campo nacional y popular, pensadores, militantes, gente que marcó un tiempo y nos parece importante rescatar. Hoy vamos a hablar de Manuel Ugarte, Manuel Baldomero Ugarte, su nombre completo, que fue un escritor, diplomático y político argentino. Había nacido en Buenos Aires un 27 de febrero de 1875 y fallece en Niza, en Francia, un 2 de diciembre de 1951. Militó en su juventud durante un tiempo en el Partido Socialista y formó parte de los círculos literarios y periodísticos de su ciudad natal, de Buenos Aires. Fundó y editó el diario La Patria y la revista Vida de Hoy. Autor de varios libros, entre ellos El Porvenir de América Latina y La Patria Grande. Fue un precursor, podemos decir, de las ideas de la izquierda nacional en América Latina y en la Argentina. Y
también como una curiosidad para aquella época, siendo socialista, apoyó decididamente al peronismo en su primer gobierno. Residió en el exterior durante varios años. Entre 1897 y 1903 residió en París. En esta etapa se va a forjar su pensamiento hispanoamericano y socialista. Durante un viaje a los Estados Unidos, en 1898, estudia las invasiones a México, a Cuba y a Nicaragua, a las que cataloga de imperialistas, lo cual lo llevó a adoptar una posición decididamente antiestadounidense y antiimperialista. Representó a la República Argentina como embajador ante México en el periodo de 1946 a 1948, como decíamos, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Luego va a ser embajador en Nicaragua y finalmente ante Cuba en 1950. Ugarte va a criticar duramente la injerencia de los Estados Unidos en la región, inspirado en hechos como la invasión a México que mencionábamos antes, la escisión de la provincia de Panamá de Colombia, esto a raíz de la construcción del canal de Panamá en el año 1900-1901, y otras intervenciones diplomáticas, comerciales y militares en los asuntos internos de las naciones sudamericanas. La visión de Ugarte se apoya en las ideas de José de San Martín y de Simón Bolívar respecto a la unidad de las excolonias de raíces españolas en una federación latinoamericana. Con esta idea coincidirá muchos años después León Trotsky al residir en México, ¿sí? En su exilio. León Trotsky va a lanzar la consigna de los Estados Unidos socialistas de América Latina. ¿Sí? Esa idea va a ser tomada, ¿sí? Por muchos militantes de aquella época y se van a empezar a unir estas ideas del latinoamericanismo con el marxismo, ¿sí? Al cual ya había adherido Ugarte anteriormente. En contraposición, la visión panamericana propuesta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos postulaba un origen y destino común de todas las naciones americanas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Ugarte veía esta idea de Estados Unidos como una maniobra para establecer pequeños países de escaso peso político y someter a toda América a su supremacía. Escribió numerosas obras, Manuel Ugarte, incluyen libros de viajes, escritos políticos, novelas, cuentos y poemas, algunos de los cuales fueron traducidos al francés, al inglés, al italiano y al ruso. Tuvo, como decíamos, libros poéticos, tiene libros de cuentos, como Cuentos de la Pampa, cuentos argentinos, ensayos literarios, artísticos y sociopolíticos, como El arte y la democracia, en 1905, La joven literatura hispanoamericana, El porvenir de América Latina, una de sus obras más importantes, en 1910, El destino de un continente, El dolor de escribir, y ya al final de su vida, La dramática intimidad de una generación. Ese va a ser su último libro en el último año de su vida, que es 1951. De él dijo Jorge Abelardo Ramos, por ejemplo, ¿no? Uno de los jóvenes en aquella época, joven militante trotskista en aquel momento, Abelardo Ramos. Muchos años después, él ya va a adherir en aquel momento a las ideas de Manuel Ugarte, y muchos años después, Ramos, en una de sus principales obras, La historia de la nación latinoamericana, va a decir sobre Ugarte: en sus campañas latinoamericanas, Ugarte expuso la necesidad de filiar la revolución de 1810 en la tradición revolucionaria española y de establecer una confederación de pueblos que ponga término a la impotencia insular. El pensamiento ugartiano y hasta su prosa prueban su rigor y su coherencia. Predicará la industrialización en una época de completo librecambismo, una literatura de inspiración nacional durante el auge del afrancesamiento generalizado.
y la justicia social y el socialismo cuando los intelectuales americanos acariciaban los cisnes o vagaban en los parques abandonados. Ugarte va a ser rescatado, podemos decir, por el gobierno del general Perón, luego del triunfo electoral del peronismo del 24 de febrero de 1946. El escritor Ernesto Palacio, un escritor nacionalista, cercano a Arturo Jaureche, no perteneciente a Forja, pero sí cercano por sus ideas nacionalistas, y amigo de Ugarte, lo va a acompañar al propio Ugarte a entrevistar al general Perón a la Casa Rosada y presentarlo ante él. Tanto Perón como Ugarte simpatizaron instantánea y recíprocamente, y en septiembre de 1946 fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de México. Por primera vez, Argentina obtenía un reconocimiento oficial a la capacidad y la lucha mexicana. México era el país al que había escrito reiteradamente contra las agresiones estadounidenses y donde tenía tantos amigos, ¿sí?, donde había residido Ugarte muchos años antes. Ya para entonces tenía 71 años. Ya entramos en la parte final de su vida. En agosto de 1948, luego de algunas diferencias con funcionarios de la embajada en México, va a ser designado en Nicaragua, donde permaneció poco tiempo y a comienzos de 1949 fue nombrado embajador en Cuba. A fines de 1949, en un intento por recomponer relaciones con los Estados Unidos, Perón reemplaza al ministro de Relaciones Exteriores, Atilio Bramuglia, que era de tendencia socialista, por Hipólito Paz, de ideas más conservadoras. A causa de intrigas en la Cancillería y algún desdén y faltas de respeto que Ugarte va a denunciar en una carta a Perón, él presenta su renuncia al cargo, sin dejar por eso de apoyar al gobierno argentino. En noviembre de 1951 retorna a Buenos Aires con el solo objetivo de votar y apoyar la reelección de Juan Domingo Perón. Luego de la reelección del presidente va a regresar a Madrid, donde permanece unos pocos días para instalarse en Niza, donde va a fallecer un 2 de diciembre de 1951. Va a ser Jorge Abelardo Ramos, a quien mencionábamos anteriormente, quien va a organizar una comisión de homenaje luego del fallecimiento de Ugarte en 1954, con la finalidad de recibir los restos del gran argentino fallecido en el ostracismo. Los restos de Ugarte van a llegar al país acompañado por su viuda, Thérèse Desmond, de nacionalidad francesa, y fueron recibidos por varias personalidades en el puerto de Buenos Aires. En el funeral cívico que se realizó esa noche en un salón de la ciudad de Buenos Aires van a hablar el socialista Carlos Bravo, el comunista peronista, porque luego va a adherir al peronismo, Rodolfo Puiggrós, el diputado nacional peronista, muy joven en aquella época, John William Cook, y el propio Jorge Abelardo Ramos. Unas 400 personas concurrieron a la despedida de Ugarte. Y el presidente Perón no se pudo hacer presente, pero envió un telegrama de adhesión a ese acto. Actualmente sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Bueno, este fue nuestro humilde homenaje a este gran pensador y escritor argentino, ¿sí?, que fue, como decíamos al comienzo, ¿no?, un precursor de estas ideas del latinoamericanismo y del apoyo desde la izquierda, desde el socialismo, a las políticas nacionales del peronismo y en general a los movimientos nacionales de América Latina. La gran federación, me acuerdo, de países centroamericanos, se dio durante su época, sí, sí. Y es un precursor de la unidad latinoamericana, básicamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, bueno, yo no lo mencioné, pero Ugarte fue un gran defensor del general Sandino, por ejemplo, claro, en Nicaragua, en la década del 30, ¿sí? Claro. O sea, defendiendo todos esos procesos, ¿no?, del general Lázaro Cárdenas en México también, ¿sí? O sea que, bueno, merece ser rescatada
estas figuras, ¿no? Con todo este tipo de ideas que se vuelven a discutir, ¿no? O sea, él hablaba mucho de la justicia social, por ejemplo, que hoy en día increíblemente está siendo cuestionada esta idea. Así es. Bueno, bien, muchas gracias Alejandro. Vamos ahora con un espacio musical, Kevin. Soy americano, no importa de qué país. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar y no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. América sopla vientos que no han de parar hasta que entierren las sombras. No hay orden de descansar hasta que entierren las sombras. No hay orden de descansar. Desde una punta a la otra el continente que bien, el viento sopla sin pausa y el hombre sigue el vaivén. El viento sopla sin pausa y el hombre sigue el vaivén. Si hay que callar y no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Estás escuchando Radio Mordisquito. Bueno, escuchábamos la segunda independencia por los olimareños. Bueno, y a continuación... Sí, adelante, Rubén. Bien, perdón. A continuación, entonces, Quique Lobos nos va a presentar un bloque referente a los problemas políticos del deporte. Sí, bueno, yo de alguna manera lo quise llamar a esto como que el fútbol vuelve al centro del ring. Y el año pasado hablábamos de las diferencias que tenía el gobierno nacional con la Asociación Argentina de Fútbol, proponiéndole las sociedades anónimas deportivas. Y decíamos que eso era peligroso, que atentaba contra la historia y la forma de organizarse del fútbol argentino, que es totalmente
contraria a las sociedades anónimas deportivas porque se forma a través de entidades civiles sin fines de lucro. Y habíamos mencionado que uno de los hombres que se proponía para llegar al fútbol argentino era un tal Garrett ahí que finalmente recaló en Estudiantes de La Plata, estuvo cercano a Verón, a Juan Sebastián Verón, que es el presidente de Estudiantes de La Plata, es el jugador que integró las selecciones argentinas, y que finalmente terminó en un pequeño escándalo que le está costando bastante a Estudiantes en la relación, porque hubo jugadores que hicieron traer, que iban a comprar, que este inversor estadounidense iba a poner la plata que finalmente no apareció, y el tema de las sociedades anónimas deportivas prácticamente parece hoy un tema del pasado. ¿Por qué? Porque paralelamente se dieron una serie de circunstancias también en las cuales el mismo fútbol obtuvo, o la misma Asociación del Fútbol Argentina, obtuvo respaldo en la justicia que dejaron de lado toda posibilidad para la reorganización en sociedades anónimas deportivas. Un poco después de esa gran victoria del fútbol, esa gran victoria de Tapia, de Chiqui Tapia como presidente de AFA, sobre esa idea del gobierno nacional, aparece un compromiso cuando todos esperábamos a ver, che, ¿por qué no se movilizan? ¿Por qué nadie apoya? ¿Por qué nadie se queja? ¿Por qué nadie esto? ¿Por qué nadie el otro? Aparecen las hinchadas de fútbol o los hinchas de fútbol asumiéndose como parte de la sociedad, apoyando a los jubilados y marchan junto a ellos hacia Plaza de Mayo. Bueno, después está todo el episodio que mencionábamos antes de la represión, la dolorosa represión que ejerció, comandó Patricia Bullrich sobre los jubilados, sobre los hinchas que fueron con sus camisetas a apoyar a los jubilados, pero se produce ahí un fuerte vuelco, digamos, en la idea de la necesidad de la participación. Y es ahí donde el fútbol, a través de sus hinchas, se pone como protagonista de la historia. Inmediatamente en esos mismos días ocurre, eso fue el miércoles, el día viernes se produce la inundación, la terrible inundación en Bahía Blanca, el desastre, y son los clubes de fútbol los que primero se movilizan como estructuras organizadas en el país para empezar a recabar ayuda para esa gente que había sido casualmente, más allá de los 10.000 millones que anunció pomposamente Luis Caputo que le iba a aportar a Bahía Blanca, que era la mitad de lo que necesitaban para empezar a reconstruir el hospital solamente. Exacto, el mismo Federico Susbiele le dijo, el intendente de Bahía Blanca, que es un hombre del deporte, porque ha sido jugador de básquet y ha sido presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, le respondió que lo mínimo que necesitaba Bahía Blanca para la reconstrucción eran 400.000 millones de pesos. Entonces, bueno, eso de alguna manera pinta esa realidad. Pero en ese andar permanente de la gente del fútbol y de los dirigentes y de los hinchas, aparecen los jugadores. Los jugadores que hoy van a jugar un partido de eliminatoria y mañana, sábado, van a jugar un partido solidario con una entrada a beneficio ¿de quién? Del Hospital Pena de Bahía Blanca. Es decir, todos los recaudos del partido que mañana sábado va a jugar la selección mayor con la selección sub-20 va a ir destinado a la reconstrucción del hospital. Buen gesto, ¿no? Muy buen gesto, pero además también asumiendo una posición política importante política social, ¿no es cierto? No política partidaria, política social
dentro de la sociedad, demostrando que, digamos, durante los años de la dictadura muchos de los clubes fueron parte de la educación de la práctica democrática, que no había otros canales de participación, no existían los centros vecinales, no existían los sindicatos, estaban prohibidos, ¿no? Estaba prohibido pero sin embargo se mantenía cierta organización de manera democrática en los clubes, en la acción de sus autoridades, en sus acciones sociales, en ir en apoyo de la gente. Ahora se acaba de ver nuevamente con esta inundación acá en la ciudad de Córdoba, en Villa Paz, como la gente de Belgrano también fue a colaborar con los vecinos del barrio, porque Villa Paz es muy vecino al Club Belgrano. Ahora se postula nuevamente la problemática esto de generar puntos de refrescamiento por la cuestión de las olas de calor que hubo, y uno de los que estuvieron a cargo de eso fueron los clubes, ofreciendo instalaciones donde se ponen ventiladores, donde hay espacios con aire acondicionado para que la gente se pueda ir a refrescar, y es una política que está tratando de implementar la municipalidad para enfrentar la próxima ola de calor del próximo verano, ¿no? Que se generen a través de los centros vecinales y a través de los clubes. Y de alguna manera esto que nace de la sociedad, que son las formas de organizarse en actividades civiles sin fines de lucro a través de las organizaciones deportivas, vuelve a darnos un ejemplo de que puede volver, que tiene una visión social y que vuelve a la sociedad todo lo que la sociedad invierte en esas estructuras deportivas. Esa era un poco la reflexión que me quedaba para el día de hoy. Que en realidad es muy interesante, ¿no? Porque lo que estás planteando aquí es que en realidad una organización no muy organizada está reemplazando a la acción del Estado, de los partidos políticos y de las organizaciones sociales. Exacto. ¿No? Es un hecho curioso. Porque tiene una estructura que está legalmente, tienen exigencias muy firmes. Acá cuando se habla de que en el fútbol se roba la plata, que esto, que lo otro, y bueno, mucho tiene que ver con lo que es el escarnio de la dirigencia deportiva. Que puede existir buenos y malos dirigentes, y sí, seguro. Existen buenos y malos policías, buenos y malos curas, buenos y malos periodistas. Existen, eso es normal. Pero que en general la estructura es solidaria, está conformada en un origen solidario y que tiene una proyección y que vuelve mucho de lo que produce a la sociedad, es inevitable. Sí, hay algo muy simple, ¿no? La gran mayoría de los clubes se llaman club social y deportivo. Exacto. Y primero la palabra social, exacto. Luego la palabra... O sea, ya con eso nos da una idea, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con el tejido social de la sociedad. Exacto. Y que justamente se está apuntando a eso para destruir esa solidaridad social que existe, ¿no? En la famosa interna de los tres clubes grandes de acá de Córdoba, Talleres, Belgrano, Instituto se destaca diciendo: nosotros somos un club, somos un club social. Sí, un club de barrio. Somos un club de barrio. Claro. ¿Y los otros qué son? Son clubes de fútbol, dicen, ¿no? Indudablemente ahora Talleres tiene muchos deportes, pero el que más deportes tuvo y el que más actividad social tuvo, indudablemente fue siempre Instituto. Así Instituto. Sí, y bueno, y varios clubes que no tienen relevancia porque están fuera de los campeonatos grandes, pero por ejemplo el Club General Paz Juniors también tiene un papel, cumple una función social muy importante en toda esa región de Córdoba. Y la función social que cumplen los clubes de la Liga Cordobesa de Fútbol, usted no sabe. No, clubes como Villa Siguro, Juvenil de Barrio Comercial, que son clubes de barrios muy humildes, tienen Villa Salay, All Boys, clubes que están en barriadas populares importantes, tienen una actividad social tremenda, que no la tienen muchas veces la misma estructura oficial. La otra cosa que me dejaste pensando aquí con tu columna de hoy,
volviendo un poco para atrás sobre Sí. las sociedades anónimas deportivas, que no hay iniciativa de este gobierno que no termine en un tema de corrupción. Sí. Que rozan la corrupción permanente. Sí, sí, sí. Es Que curioso, es difícil, qué difícil no dudar. Es muy curioso. Sí, 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 obvio que sí. Bueno, Casi diríamos ya no tan curioso. ya no nos sorprende mucho. exacto. No, tal cual. Bueno. Bueno, muchas gracias, Quique. Bueno, nosotros ya estamos sobre el final del programa, el cierre. Nosotros nos vamos a ir con ¿qué tema, Miguel Re? Bueno, había pensado en La Patria Compañero, por Nuno Moraes, un uruguayo. Bueno, vamos a retirarnos con ese tema. Puedo decirte, Miguel, que me ha encantado la selección musical de hoy. Bueno, me alegro y no te entusiasmes tanto, ya volverá el rock and roll. Es una selección digna de un primer programa y digna de los días previos al recuerdo de la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, y un saludo cordial para Eduardo González, que fue el inspirador. Exacto, para Pancho también, que también. Pancho Tamarí, que también no Sí, pudo estar por un que problemita de salud. Están del otro lado de la radio, nos están escuchando, ahí está Eduardo, hace un rato lo dejé en la casa, está bastante bien. Sí, no, la referencia de Eduardo era porque fue el inspirador de la música. selección de hoy. Ah, perfecto. Bien, entonces nos quedamos con la expectativa de haber generado con este programa un camino motivador para encontrarle la vuelta a la problemática de nuestra realidad. Y en este sentido esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias, buen fin de semana y el día lunes esperamos que participen todos de la marcha porque es un día muy importante para nuestra historia reciente. Hasta luego. Fuera de mi vieja en el jardín. Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar, la vamos a encontrar. La patria, compañero, la vamos a encontrar.